Bienvenidos jóvenes al programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar. En el encuentro anterior estudiamos la presentación de la información según el autor y con esta clase concluimos la unidad número 1, dando así paso a la unidad número 2, donde abordaremos temas sobre la redacción, la gramática y la ortografía. El día de hoy estudiaremos el tema de la redacción y su proceso recursivo, dentro de los cuales la dividiremos en dos: la textualización y la planificación, y la segunda parte, la revisión, edición y corrección. ¿Estamos listos? ¿Podemos iniciar? Vamos a ver el siguiente video. Primeramente redactamos lo que es una lluvia de ideas. Luego tomamos en cuenta si es un tipo de texto argumentativo, expositivo, etc. Luego comenzamos a lo que es a redactar y tomando en cuenta lo que son los signos de puntuación. Tomo en cuenta lo que es las mayúsculas, el uso de mayúsculas, los signos de puntuación para poder redactar este texto, cualquier tipo de texto, sea descriptivo o narrativo. Uno se fija si el texto es instructivo, descriptivo o argumentativo. Luego se elige el tema, se hace una lluvia de ideas y luego de la lluvia de ideas pues uno comienza a redactar el texto. Cuando uno va a hacer una redacción, lo primero que se toma en cuenta es el tipo de texto que vamos a escribir o redactar. Primeramente viendo siempre las clasificaciones de textos, porque según su clasificación nosotros vamos a seguir un patrón de reglas. Luego usamos diferentes técnicas para iniciar una redacción, como elaborar una lluvia de ideas, mediante la cual podemos ir desarrollando la redacción, siempre tomando en cuenta puntos claves como que el texto lleve coherencia, tomando en cuenta signos de puntuación y reglas ortográficas. Bueno, primeramente me fijo si el texto que voy a redactar es argumentativo, normativo, descriptivo. Después hago una lluvia de ideas y analizo si el texto es, como lo mencionaba, argumentativo, descriptivo, científico, cualquiera de esos. En el video anterior notamos que los estudiantes tienen conceptos adecuados del proceso de redacción, pero tienen una desorganización de lo que es realmente la redacción. Por eso veremos a continuación dos conceptos que nos ayudarán a aclarar este concepto. ¿Qué es redactar? Consiste en poner por escrito, a partir de un tema específico, ideas o sentimientos tomando en cuenta cualidades de la escritura, como la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la composición? El proceso de composición consiste en la aplicación de un conjunto de estrategias que permiten la escritura consciente, sistemática y organizada de ideas. El proceso de composición concibe 5 fases. La primera fase es la planificación. Luego seguiremos a la textualización y esto nos llevará a tener también la tercera fase, que es la revisión. Luego de la revisión haremos las correcciones al texto, haciendo así la cuarta fase, y la última fase, que será la edición del texto ya revisado y corregido. A continuación veremos un video sobre el proceso que llevan los estudiantes de la redacción. Primeramente, después de delimitar el tema, de informarnos, saber qué tipo de texto vamos a redactar, porque por ejemplo, si es un poema, tenemos que saber cuántos versos lleva cada estrofa, cuántas estrofas, la métrica, si la rima va a ser asonante imperfecta o consonante perfecta. Si es un ensayo, tenemos que informarnos más sobre el tema y tomar más en cuenta nuestras opiniones, que en realidad de eso se trata, redactar nuestros objetivos principales, el objetivo general, y la introducción, la conclusión, etcétera. Todo depende del tipo de texto que vayamos a redactar. Bueno, tenemos que tener en cuenta el tema, documentarnos muy bien para hacer nuestra lluvia de ideas, ver si el texto es descriptivo, argumentativo, argumentarnos muy bien específicamente, ver los signos de puntuación. El tema específico del que vamos a hablar. También con el tema específico ya dado podemos hacer muchas ideas
para redactar un párrafo y hacerlo bien. Bueno, analizar los tipos de texto, ver los signos de puntuación, trazar el objetivo, documentar el tema. Primeramente tomamos en cuenta lo que son los puntos seguidos, punto final. Podemos saber muy bien que tenemos que poner la sangría. Tenemos que tener en cuenta también las mayúsculas y las minúsculas. Sabemos muy bien que al principio toda oración, todo párrafo que se vaya a hacer, la primera letra es mayúscula, ¿verdad? Y podemos saber que todas las ideas que nosotros tenemos, imaginaciones, nosotros tenemos que crearlas con nuestra propia palabra, lo que nosotros podamos hacer. En el video anterior vimos cómo los estudiantes tienen conciencia de los pasos que se deben de llevar para el momento de la redacción. Sin embargo, nosotros les daremos ahora los siguientes pasos de manera ordenada para que tengan en cuenta ustedes al momento de la redacción. Veamos a continuación. La planificación del texto. 1. Definición del género textual. ¿Qué escribiré? 2. Determinación del destinatario. ¿Para quién escribiré? 3. Selección y delimitación del tema. ¿Sobre qué escribiré? 4. Redacción de objetivos. ¿Qué pretendo lograr con mi escrito? 5. Formulación de la tesis. ¿Qué punto de vista pretendo defender? Texto argumentativo. 6. Generación de ideas. ¿Qué ideas puedo escribir? 7. Recopilación de la información. ¿Dónde encontraré la información necesaria? 8. Clasificación y organización de las ideas. ¿Cómo dispondré las ideas en el escrito? El primer paso que debemos de llevar a cabo es la definición del género textual. Por ejemplo, nosotros anteriormente le hemos dicho sobre 4 géneros textuales. En primer lugar, el texto narrativo, que es contar historias, anécdotas o sucesos. En segundo lugar, el texto descriptivo, que es decir, cómo son las cosas, personas o lugares. En tercer lugar, el texto expositivo, que se trata de informar o explicar sobre un fenómeno o tema. Y en cuarto y último lugar, tenemos la argumentación, que se trata de convencer, persuadir a alguien mediante razones y argumentos. El segundo paso en el proceso de la planificación es precisar el destinatario, es decir, el lector o los lectores a quienes van dirigidos nuestros mensajes. El reconocimiento oportuno del destinatario nos permite seleccionar el léxico, el alcance del escrito y el nivel de profundidad del tema al cual vamos a abordar en el escrito. El cuarto paso de la planificación es la redacción de objetivos, que son los propósitos que vamos a lograr durante todo el texto. Los objetivos se redactan a partir de un verbo en infinitivo. Luego, estos verbos son los que nosotros pretendemos alcanzar durante todo el texto. Por ejemplo, concientizar a la juventud sobre el riesgo del uso de las redes sociales. A continuación veremos un video sobre la forma de estructurar nuestras ideas.
El quinto paso de la planificación es la formulación de la tesis. Este paso generalmente solo se realiza cuando el texto es argumentativo. ¿Y qué es? Es un punto de vista que a lo largo de todo el texto el autor defiende con un hecho o situaciones, a los cuales llamamos argumentos. A continuación abordaremos los pasos para realizar el bosquejo. El bosquejo es un esquema que está constituido por una lista de ideas organizadas jerárquicamente. Las ideas principales se señalarán con números romanos, indicando un mismo nivel. Las ideas secundarias se identificarán con letras mayúsculas y cuando se subdividan se indicarán con números arábigos. Para terminar la fase de la planificación, tenemos que realizar un bosquejo, que este nace a partir de las ideas organizadas y seleccionadas en la fase de planificación. En segundo lugar, tendremos que estructurar la información en 3 apartados. Primero, la introducción del tema. Luego, el cuerpo o desarrollo del cuerpo argumentativo. Y por último, la conclusión. A esto lo denominaremos como estructura encuadrada. En tercer lugar, debemos distribuir las ideas principales y secundarias de los párrafos que formarán cada parte de nuestros apartados. En cuarto lugar, debemos subdividir los apartados en bloques y subbloques según la importancia de nuestro tema. ¿Cómo organizar las ideas del bosquejo? Para realizar esto, emplearemos signos convencionales establecidos para señalar la importancia relativa de cada una de las ideas del bosquejo. Para las ideas principales utilizaremos números romanos. Para las ideas que siguen a las ideas principales utilizaremos letras mayúsculas. En tercer lugar, para las ideas que desglosen de las mayúsculas utilizaremos números arábigos. Y luego, letras minúsculas para las ideas que se desglosen de los números arábigos. Etapa de textualización. Textualizar es poner por escrito, darle cuerpo a las ideas expuestas en el bosquejo. La tarea del escrito es exponer las ideas en un orden comprensible. Las ideas se organizan en párrafos que siguen el orden del plan previsto. Al escribir el texto, debemos tener presente quién será el lector. El día de hoy hemos abordado el tema de la redacción y sus 2 primeras fases, la planificación y la textualización. Les hemos dado las pautas para realizar estos procesos, además de elaborar el bosquejo. Gracias por haberme permitido entrar hasta sus hogares. Esperamos que nos sintonicen en la próxima sesión de clases, que será el próximo lunes, con el tema de la redacción y las fases de revisión, corrección y edición. Éxitos en sus estudios. Recuerda que tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.